José Medina Mora, presidente nacional de la Coparmex, puso sobre la mesa desde hace unos días la posibilidad de que se genere un aumento al salario mínimo en el próximo año, en el 2024. Él hablaba acerca, pues obviamente, de una realidad que todos estamos viviendo, de cómo se ha perdido el poder adquisitivo en la clase trabajadora, de cómo lamentablemente, pues por más que se den cifras oficiales, a los trabajadores no les alcanza ni siquiera para dar de comer a sus familias, de cómo hay una pobreza alimentaria muy fuerte y una pobreza laboral también muy fuerte. Pero en contraparte, ponía en la balanza otro de los grandes temas, que es que no se puede nada más hablar de, bueno, vamos a pagarles el doble, porque esto significaría el quiebre para muchas empresas o incluso el generar un efecto inflacionario adicional, porque las empresas tenían que encarecer sus productos y sus servicios para poder pagar los sueldos. Esta es una disyuntiva tremenda. Javier Rueda, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Erika. Hola, Jonathan. Hola. Buen inicio de semana. Es una disyuntiva tremenda porque el dinero para salario mínimo para los empresarios es alto y para los que lo perciben es bajo. Claro. Entonces estamos como en un callejón sin salida en donde tendríamos que empatar un poquito estrategias para, lo apuntaba acá, 172 pesos diarios, que equivalen alrededor de 5,250 pesos. La verdad es que con 5,250 pesos la gran mayoría de familias mexicanas no viven. Claro. ¿No? Y hay una estructura en donde estamos en ese callejón. Hay un estudio económico y social por parte de la CONASAMI que establece justamente cuáles son esos valores que se deben de marcar para el salario mínimo. Y es que ese salario mínimo, a pesar de haber crecido mucho, pues también el costo de la vida ha crecido demasiado. Entonces, claro, ganamos más, pero gastamos más. La pregunta, si el salario mínimo fuera suficiente para las familias mexicanas, pues en realidad no, entendiendo que a lo mejor una persona es la que trabaja por familia. Si trabajan dos personas, pues ahí la pueden llevar, pero en realidad también pasan una angustia económica significativa. Es importante también entender que la mayoría de personas se encuentran hacia gastos como son vivienda, ocupa un porcentaje significativo de los ingresos que tiene una persona en el país, mínimo 2-3 mil pesos mensuales, lo cual ya resta a partir de ahí un poder adquisitivo al salario mínimo. La alimentación, que a pesar de que le vamos buscando entre mercados, formas de gastar menos y demás, pues lo hemos vivido, ¿no? Cada bajada a comprar cualquier cosita para la cena, comida o cualquier línea de alimentación es caro. El transporte, que ocupa otro de los gastos significativos, no hay que olvidar que la gasolina sigue siendo cara. Claro. Y que el transporte, pues hay líneas de oportunidad también para poder establecer rutas en un factor donde es caro. Y dos factores importantísimos, ahí Jonathan y Erika, la parte de la salud. Nos hemos quedado sin un sistema de salud que representa medicamentos, costos, doctores que muchas familias no pueden afrontar. Hoy quizá te enfermas y si tienes que ir al doctor te enfermas más. Y a partir de ahí lo que es la educación, ¿no? Que independientemente de que tenemos un sector de educación pública, pues también la educación viene con gastos añadidos que si lo vamos colocando ese salario mínimo, pues tiene puntos importantes. Si sumamos luego servicios básicos o como gas, agua, luz, teléfono, etcétera, y los variados, ¿no? Cualquier lujo o pequeño lujo que se pueda dar a alguna persona dentro de la familia, pues el salario no da, el salario no llega, no fomenta economía, al no fomentar economía no fomenta producción y paramos esa producción para buscar ese desempleo, volvemos a entrar en ese círculo macroeconómico negativo en el que los empresarios, más allá de no querer pagar el salario mínimo, establecen que ojalá pudiera haber estrategias para poderlo pagar, incluso más allá de lo que es el salario mínimo, pero también con diferentes beneficios, sobre todo para las empresas formalizadas. Me quiero detener en varias cosas que has dicho, Javier. La primera de ellas, efectivamente, es que el salario resulta achicado, si me permites la expresión, por todos los gastos que tenemos que realizar. Y aquí me quiero detener en varios aspectos. Por ejemplo, el INEGI daba a conocer datos de cuánto nos cuesta la canasta básica. Los productos que ellos consideran, ni siquiera pensar en comer carne todos los días de la semana, sino temas de alimentación básica. Y decía que eran más o menos 6,000 pesos. Considerando que el salario mínimo es menos de 6,000 pesos, imagínate, pues no alcanza ni siquiera para dar de comer. Pero en un segundo aspecto, hay factores que parece que se conjuntan para encarecer la vida. Pensemos en el transporte, que es uno de los que tú enumerabas, el transporte público. En San Luis Potosí, un estudiante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que está en la zona universitaria y que vive en el Saucito, tiene que tomar 2, si no es que hasta 3 camiones para llegar al plantel educativo. Vamos a considerar 2 camiones para llegar al plantel educativo y 2 de regreso. ¿Cuánto se va sumando
al día, a la semana, en sus traslados nada más. Y estamos hablando de un estudiante que depende todavía económicamente de sus padres, sumado al transporte público de los padres, de los hermanos, etcétera. Ahí se convierte en una fuerte carga. Podría haber una reestructuración del transporte público, por supuesto, y esto podría disminuir la carga económica en transporte para los jóvenes también. Y así evitaríamos el pensar solo en de dónde sacamos más dinero en las empresas para pagarle a los colaboradores y cómo achicamos el gasto que están teniendo. Y en el tema de la salud, ni se diga. Ese me parece que es toral. Coneval daba a conocer cómo ha crecido el gasto que estamos realizando las familias en acceder a una atención médica, que si tuviéramos un sector salud que realmente funcionara, que realmente fuera universal, como se ha venido planteando desde hace mucho tiempo, no tendría que ser un gasto que considerábamos las familias. Sí, el costo de vida en México, incluyendo los gastos básicos como lo que es vivienda, educación, salud, ha aumentado significativamente en los últimos años. Vivienda, lo cara que es la vivienda en San Luis Potosí. Sí, y el salario mínimo no ha logrado mantener ese ritmo de aumento. La percepción que podríamos llegar a tener es que ganamos más. Y eso a todo el mundo le gusta. De repente el poder tener una mejor percepción de tu salario, pues es interesante. Pero cuando llevamos ese salario a ese poder adquisitivo, pues encontramos ese punto, ¿no? Todos hemos vivido la parte de pasar los productos por la banda del supermercado, jugar al precio y saber que el precio va a ser muchísimo más elevado de lo que esperábamos, ¿no? Sí, y de repente decíamos, pues ¿en qué se me fue el dinero? Sí. Pues se te fue en que el aumento ha sido significativo. Y es que realmente también esto fomenta una desigualdad económica muy interesante. México vive una polarización interesante en todos los aspectos, pero vive una polarización económica que marca que para muchos sí les alcanza, pero para muchos más no. Y se han roto los mercados, se ha segmentado el mercado para entender que muchas empresas ya están enfocadas hacia lo que es una segmentación que puede pagar, que puede enfocar esos costos, y otras que no. Esa desigualdad económica se establece en muchísimos parámetros, ¿no? Se establece, hablaba Erika, de vivienda, tecnología, podemos hablar, Jonathan, de evidentemente salud, ¿no? Claro. Olvídate que una persona con un salario mínimo esté contemplando un seguro de gastos médicos, que esté estableciendo un seguro educativo, etcétera, etcétera. Eso olvídalo, ¿no? Pero además la precariedad laboral. Yo creo que eso es muy importante, porque además las personas que ganan el sueldo mínimo se encuentran bajo situaciones donde su proyección es mínima. Entonces, al ser el gran volumen, la verdad es que la gran masa no evoluciona como debería de evolucionar, y esas pocas perspectivas pues empiezan a gestionarse en deuda. Cuando una persona no le llega el capital, ¿qué es lo que sucede? Pues empieza a establecer deuda. Estas personas en bancarización muchas veces no están ahí. Entonces empiezan a pedir fiado o empiezan a pedir dinero, préstamos. Empieza a haber préstamos en la empresa, empiezan a establecerse previos los fondos de ahorro, ya adelántame, etcétera, etcétera. Y entonces empiezan a tener una educación financiera muy negativa, basada en la necesidad. Pero además un futuro desolador, como tú lo decías, porque considerando el ciclo de vida laboral que tenemos, pues lejos de ir acumulando, lo que van haciendo es descapitalizando su futuro, ¿no? ¿Cuántos han tenido que recurrir a su fondo de ahorro para el retiro? ¿Cuántos están endeudados de aquí a los próximos 10, 15, 20 años? Claro. En fin, el escenario no les pinta nada bien. Tú tocabas un punto fundamental, Javier, que es más allá de pensar, pues si las empresas deben o no pagar más, ¿cuáles serían estos incentivos para que realmente puedan hacerlo y para que realmente se fortalezca el salario de los trabajadores? En primer lugar, tendríamos que caminar hacia la formalidad. Es decir, el establecer que más de la mitad de las pymes en el país no son formales y que el 90% de nuestra economía es pyme, pues establece que muchas personas perciben salarios muy bajos, pero que además no tienen ninguna prestación. Sabemos que a pesar ninguna certeza de la próxima quincena, ¿no? Exactamente. El saber si me van a pagar, si voy a tener aguinaldo, si me van a respetar una utilidad, etcétera, etcétera. En la gran mayoría de los casos, pues eso no tiene tanta certeza. Pero hay puntos también muy interesantes que podríamos establecer hacia lo que es esa formalidad. Y es que el empresario no tiene quizá incentivos para ser formal. Pensemos, por ejemplo, en una persona, por imaginar, una persona que venda fruta, trae fruta, la vende en un mercadillo, no está formalizado, lo que saca es para él y le da un apoyo a la persona o a las personas que lo ayudan a la carga, a la colocación o a la venta. Si nosotros pudiéramos formalizar esos mercados, en primer lugar, serían mercados que tributaran. Tributar, que no es agrado para muchos, ¿no? o para nadie, yo creo que en la parte de pagar impuestos, si se viera reflejado en programas y en situaciones que realmente establecieran, pues a partir de ahí todo el mundo podría encontrar ese proceso. Pero quizá las personas no encuentran nada alentador la formalización, o encuentran muchas veces el no ser formales,
una ventaja competitiva para ofertar sus productos ante otros productos o otras personas que sean formales de una manera más competitiva. Y eso es lo que nos está haciendo muchísimo daño, porque al final encontramos lo que marcábamos en esa segmentación, estamos totalmente polarizados, ¿no? Está la familia que compra en gran almacén a pesar de costo, y la familia que busca hasta el último peso en el mercado. Y ese es el que te quería yo mencionar. A la vez de que la capacidad de compra está bajando, pues ya no vas a poder comprar alimentos que sean beneficiosos para tu salud, ¿no? Vas a tener que comprar los más baratos. ¿Y cuáles son los más baratos? Pues los que hacen más daño, ¿no? Los que tienen ahí calidades medianas de alimentación, y eso también va a afectar en la salud. O sea, se está recortando no solo la capacidad de compra, la capacidad de vida también, claro. Javier. Sí, dicen que el dinero no da la felicidad, pero cómo ayuda, ¿no? Sí. Y en esas ayudas lo podemos ver, ahora hablaba Jonathan, por ejemplo, del menú. Bueno, pues también por la parte del menú, comer hoy carne en México, para muchas familias es realmente un lujo. No, y lo que decía Jonathan, la calidad de los alimentos. La Profeco ha sacado un montón de estudios, por ejemplo, de queso que no es queso, de crema que no es crema, sí, claro. En fin, de un montón de alimentos yogur, que en realidad no tiene las ventajas, pero que siguen vigentes en el mercado porque se ofertan a precios mucho más baratos. Y entonces no importa que le pongas la etiqueta de que tiene publicidad engañosa o que tiene exceso de azúcar o que en realidad no tiene las vitaminas que dice, la gente lo va a seguir comprando porque es mucho más barato que el que sí lo tiene, ¿no? Claro, y además hay que conformar también la familia mexicana todavía es una familia grande, no es una familia que realmente podamos presumir tener un solo hijo, por lo general se suelen tener más hijos, y en esa parte, imagínate este mes, inscripciones, libros, uniformes, gastos añadidos, pues todo eso se tiene que cubrir, se tiene que ir reajustando la economía familiar, se tiene que vivir de crédito. Y el Banco de México lo reporta muy bien, ¿no? Cuando de repente empezamos a ver los reportes básicos de indicadores de crédito, el Banco de México reporta una morosidad en donde las personas ya están haciendo el crédito como una extensión de su nómina, y en esa extensión las personas más bajas que no tienen esa capacidad de crédito pues están buscando problemas con agiotistas, con personas que prestan un capital con unas condiciones exageradamente duras, ¿no? Para las personas que no conocen de esa bancarización y que afectan a corto, medio y largo plazo lo que podría ser la economía. Es inaudito que una botella de refresco de 2 litros valga menos que un bote de leche, que un garrafón de agua. O sea, ¿qué va a comprar la familia de 8 hijos? Van a comprar el refrescote. Y no van a comprar una botella, un cartón de leche, no van a comprar el garrafón. Y esa es la gran diferencia, Javier, que es la que está generando los daños que estamos viendo. ¿Qué podemos esperar para estas negociaciones, estos estira y afloja para el próximo año? ¿Qué es lo que podemos esperar, Javier? Yo buscaba en cada candidato, de repente ya sabemos que están las corcholatas, ¿no? Como le llaman, ¿no? De aquí voy, aquí hago campaña y demás. Pues yo buscaría un proyecto económico que no fuera tan populista, en el sentido de que sí está bien dar a la gente. Sabemos que tenemos un gobierno que da o duplica la ayuda social, pero que esa duplicidad también va en un mercado que crece doble o más a lo que eran los costos en los tiempos en los que nos manejábamos. Yo esperaría sobre todo un gobierno que fuera orientado hacia la parte económica, muy formal, que tuviera un mejor diálogo con los empresarios. Eso es importantísimo, hay que entender que los dos se necesitan, tanto la parte empresarial como la parte pública. Un gobierno que estableciera las reglas un poquito más marcadas hacia cuál sería la captación y la posibilidad de captar mercados en México. Creo que estamos desaprovechando muchísima mano de obra que pudiera ser muy bien pagada. No hay que olvidar que en el Tratado de Libre Comercio se establece perfectamente las condiciones y los incentivos que deben de tener los trabajadores, y ese nearshoring que todos hablamos de poder atraer todo lo que en su momento se fue hacia Asia y todo lo que en su momento fue hacia otros países del mundo, y que México pudiera ser un imán y pudiera ser súper atractivo, pues que estuviéramos preparados por lo menos para alzar la mano con estrategias, con soluciones, con partes efectivas donde nosotros pudiéramos atraer ese capital y que realmente esas empresas, como algunas que tenemos aquí en San Luis Potosí, pues puedan proveer crecimiento a sus trabajadores, además de lo que podría ser ese entorno de crecimiento a la ciudad o en el lugar donde se establezcan. Muy bien. Si no lo tenemos, realmente va a ser muy complicado el poder crecer económicamente. Javier, como siempre, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Ya nos están llegando los mensajes, la gente que efectivamente nos dice no alcanza para nada, no alcanza, y que incluso nos mencionan eso, que les alcanzaba más hace unos años, que el salario mínimo era menor,
a lo que les alcanza hoy día, que nos habla también de la inflación que hemos tenido. Gracias, Javier. Al contrario, un gusto empezar la semana. Seguimos platicando la próxima semana. Javier Con Rueda, todo gusto. economista, conversando con nosotros. Vamos a la pausa. Altavox.